Hola y bienvenidos a Autoasistencia Digital. Con este video aprenderás a calcular el porcentaje en Excel fácilmente. Además de esto, sabrás cómo hacer gráficos de avance porcentual con barras de colores en cada celda. Para comenzar, tenemos acá una muestra con porcentajes de consumo durante un mes determinado, el cual contiene 15 elementos, en este caso platos, y por otro lado tenemos lo que es el consumo total durante un mes. Y en la parte de abajo tenemos el total consumido, que es una cifra importante con la cual vamos a trabajar con la fórmula de porcentaje. Ahora lo que buscamos es saber qué porcentaje hace cada uno de los resultados con respecto al total. Para saber esto, vamos a dar un clic en la primera celda. Luego nos dirigimos hacia la barra de fórmulas, escribimos el signo igual, luego seleccionamos la primera celda que contiene el dato, que es la C3, el signo de división y la cifra total, que es la C18. Ahora, para fijar la estructura de esta fórmula, si estás en una PC de escritorio, solamente necesitarás pulsar la tecla F4. Y si estás desde una laptop, la tecla función más F4. Como vemos, se ha modificado con signo de dólar, el cual nos indica de que siempre va a sacar el resultado de la celda C18, que es el total consumido. Y tenemos la cifra porcentual. Ahora nos vamos hasta la parte de la sección de número y pulsamos en el botón de porcentaje. Ahora ya podemos verlo, el porcentaje que representa 212 con respecto al total. Ahora lo que queda es hacer un arrastre. Acercamos el puntero del mouse, pulsamos y sin soltar hacemos un arrastre hasta el final. Y ya tenemos todos los resultados en porcentajes con respecto al total consumido. Ahora veamos cómo hacer gráficos de avance porcentual con barras de colores en cada celda. Estando ya en esta etapa, nos vamos a dirigir dando un clic primeramente en la primera celda, luego seleccionamos todo el área que vamos a insertar los gráficos de colores, luego nos dirigimos hasta formato condicional y en la parte de barra de datos tenemos el relleno degradado. Podemos seleccionar el que deseamos o en todo caso el de relleno sólido. Para la muestra voy a seleccionar este de acá. Y como podemos ver, no solamente hemos calculado el porcentaje en Excel, sino también estamos mostrando los avances porcentuales con barras de colores. Bien, hasta aquí por este video. Si te gustó, te ayudó, déjame un like y recuerda suscribirte al canal. Hasta el siguiente video. Para más información de los tutoriales, visita autoasistenciadigital.com. Y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte. Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.